Muy buenas tardes, ingeniero. En este video voy a realizar el cableado de algunos circuitos electrónicos. Bien, para empezar, primeramente para hacer el cableado de un circuito electrónico, lo primero que debemos de tener a mano son los componentes que vamos a necesitar. Y por otra parte sería el diagrama del circuito que vamos a realizar, lo más importante. Entonces, si no es más que decir, empezamos a realizar. Yo aquí en mi mano tengo los diferentes diagramas de los circuitos que voy a realizar. Entonces el primer circuito que vamos a realizar es el siguiente, que se ve en la pantalla. Los componentes que vamos a necesitar son una batería de 9 volts, un interruptor, una resistencia de 220 ohms y dos LEDs que van conectados en paralelo. Aquí ya tengo los componentes. El circuito lo voy a realizar en el protoboard, que es donde se hacen las simulaciones de cada circuito. Primeramente debemos basarnos en lo que dice el diagrama. Debemos hacer el cableado según cómo va conectado en el diagrama para que el circuito funcione. Aquí vemos primeramente que conectamos el interruptor. Ya conectamos el interruptor. Como vemos, la otra pata del interruptor va conectado a una resistencia, que es la resistencia de 220 ohms. En este caso sería conectado en la otra pata del interruptor. Ahí, como podemos ver, el interruptor tiene dos pines o dos patas. Aquí en una pata es donde va conectada la resistencia de 220 ohms, que la conectamos, y el otro va a otro conector. Bien, lo siguiente es que la otra pata de la resistencia va conectada a un LED. Como sabemos, el LED tiene polaridad, que sería que solo conduce en un sentido. Si nosotros conectamos a la inversa, el LED no va a alumbrar. En este caso conectamos la pata de la resistencia al ánodo del primer LED. Hacemos la conexión. Y la otra pata va a negativo, como vemos en el diagrama. En este caso yo estas dos líneas voy a usarla como una línea positiva y la otra negativa. Como vemos, va conectada a negativo. Y el otro LED va conectado a la misma línea de la resistencia, o a la misma pata de la resistencia. Y también va conectado a negativo. Bien, como hicimos allá la conexión, el circuito debería funcionar. Solo nos faltaría conectar la batería y hacer el puente de positivo que va al interruptor, que sería esta parte, a la otra pata del interruptor. Ahí ya hicimos la conexión completa. Entonces hacemos la prueba del circuito para ver si funciona. Oprimimos el interruptor y los LED deberían iluminarse. El siguiente circuito que vamos a realizar es el siguiente que se ve en la pantalla. Para este circuito lo que vamos a necesitar son los siguientes: batería de 9 volts, un interruptor, resistencia de 220 ohms, otro interruptor, otra resistencia de 1000 ohms, un LED y un condensador. Aquí ya tengo todos los componentes. Entonces empezamos a armar el circuito. Primeramente conectamos el interruptor.
Aquí vemos el interruptor. Ya. Aquí va a llegar el puente que voy a hacer de positivo de batería. Y aquí es donde va la otra, una pata de la resistencia, como vemos aquí en el diagrama. Aquí. Sería la resistencia de 220 ohms, que es esta. Conecto ahí. Ya. Ahora, luego va conectado el condensador a la otra pata de la resistencia. Y por otro lado igual va conectado a esa misma pata o pin el otro interruptor. Pero primeramente voy a conectar el condensador, que es de 1000 microfaradios sobre 16 voltios, que es este. Vemos ahí que el positivo va conectado a la resistencia y el negativo va conectado al negativo. En este caso tengo aquí el condensador. El negativo del condensador es el lado que tiene la franja gris, en este caso sería esta. Entonces ese pin o esa pata es el negativo. Entonces yo voy a conectar así, del positivo a la resistencia y el negativo al negativo a la fuente. Para ello voy a conectar así y luego con la ayuda de un cable voy a hacer el puente de aquí, de la otra pata del negativo del condensador al negativo de la fuente. Entonces conectamos el otro interruptor que va a la resistencia de 220 ohms. Ya conectamos el interruptor. El segundo interruptor conectaríamos al otro pin del interruptor, del segundo interruptor, la resistencia de 1000 ohms. Sería que va conectado aquí. Pero igual ya conectamos la resistencia. Solo nos faltaría conectar el LED hacia la pata de la resistencia de 1K o de 1000 ohms, que sería esta línea. Conectamos el LED correctamente de ánodo a cátodo. El cátodo va a negativo. Conectamos directamente. Entonces ahora solo nos faltaría conectar la batería y hacer los puentes, que sería el condensador a negativo y de positivo al primer interruptor. Hicimos el puente del condensador a negativo, solo nos faltaría puente de positivo a batería. Para ello estoy utilizando cables, pequeños cables. Entonces conectado todo correctamente como se ve en el diagrama. Si todo está conectado como se ve en el diagrama, el circuito debería funcionar correctamente. Ya hicimos los puentes, todo como está en el diagrama. Entonces hacemos la prueba. El funcionamiento es el siguiente: cuando yo presiono el primer interruptor, el condensador debería empezar a cargarse. Voy a presionar el interruptor durante al menos 5 segundos. Luego presiono el segundo interruptor. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo presiono el segundo interruptor, el LED va a empezar a iluminar con la energía que recargó el condensador. Y vamos a ver cómo el LED enciende y va apagándose lentamente. Hacemos la prueba. Presionamos durante al menos 5 segundos. Soltamos y presionamos el segundo interruptor. Y vamos a ver
cómo funciona. Y ahí vemos cómo el LED iluminó y se apagó lentamente. El siguiente circuito que vamos a realizar es el siguiente que se ve en la pantalla. Para ello vamos a necesitar una batería, dos resistencias, una de 220 ohms, otra de 6,8 kilo ohms, un interruptor, dos LEDs y un transistor NPN. Empezamos a hacer la conexión. Primeramente conectamos la resistencia. Ahí conectamos las dos resistencias. La resistencia más grande es la de 6,8 y la otra es de 220. Lo siguiente que vamos a conectar es el LED, el primer LED, que va conectado hacia la resistencia de 220 ohms. Como vemos en el diagrama, la conexión es lo siguiente. El cátodo del LED va conectado a la pata de la resistencia de 220 ohms. Ya conectamos el LED. Lo siguiente que vamos a conectar va a ser el interruptor, que va conectado a una pata de la resistencia de 6,8 kilo ohms. Para ello voy a utilizar un cable para alargar, ya que no hay mucho espacio para conectar. Bien, ya conectamos el interruptor. Lo siguiente que vamos a conectar va a ser el segundo LED, como vemos en el diagrama. Cátodo va conectado a la otra pata del interruptor. Ahí conectamos el segundo LED. Lo siguiente que vamos a conectar va a ser el transistor. Como vemos en el diagrama, el colector va conectado a la pata del ánodo del primer LED y el emisor va conectado a positivo, y la base va conectado a la pata del ánodo del segundo LED. Para ello yo ya tengo identificado cuál es ánodo y cuál es cátodo. Ya conecté el transistor al protoboard. En este caso, esta pata del transistor es el colector y esta acá es el emisor, y el del medio es la base. Entonces, como vemos en el diagrama, el colector va conectado al LED número 1, al ánodo número 1. Para ello vamos a utilizar cables para alargar. El LED número 1 es el que va conectado a la resistencia de 220. Entonces voy a usar un cable. Entonces conectamos el segundo LED, que va conectado a la base. En este caso va aquí. También usamos cable, y por lo siguiente vamos a conectar el emisor, que va conectado a la línea positiva. Vamos a usar estas dos líneas protoboard para positivo y negativo. Entonces el emisor va conectado a positivo y la base al LED número 2. Bien, ya hicimos la conexión, los puentes. Solo nos faltaría conectar a esta línea. Como vemos en el diagrama, es esta parte que va conectado a negativo. Entonces vamos a hacer un puente de negativo a esa línea de las resistencias. Ya hicimos la conexión y también conectamos la batería. Entonces solo nos faltaría probar el circuito. Cuando yo presiono el interruptor, ¿qué es lo que va a pasar? Que los dos LED deberían iluminarse. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Vamos a fijarnos un poco el diagrama. El funcionamiento de un transistor es el siguiente. Cuando hay corriente, ya sea positiva, en el emisor, el transistor no va a dejar pasar hacia el colector si no hay una señal en su base. En este caso, como es PNP, en su base debería haber una tensión o señal negativa o pulso. Si no hay tal cosa, nunca va a dejar circular la corriente. Entonces, cuando yo presiono el interruptor, la corriente negativa o el negativo va a llegar hacia la base, haciendo que el positivo pase del emisor al colector, y por ello se van a iluminar los dos LEDs. Entonces hacemos la prueba del circuito.
Voy a presionar voy a presionar el interruptor y deberían iluminarse ambos LED. Se movió un cable. Entonces, conectado todo, ahí cambiamos de LED. Pusimos otro LED ahí porque el otro aparentemente se quemó. Bien, entonces conectado todo, hecho todas las conexiones, las fuentes y todo, hacemos la prueba de cuando yo presiono el interruptor deberían iluminarse ambos LEDs. Voy a presionar y ahí vemos cómo funciona el circuito.